Bien, pues de acuerdo al gran tema, al macrotema que hemos venido manejando, que es la virtud de la caridad, continuamos con nuestra serie de aquello que no es caridad, aunque a veces lo parezca. Estamos viendo una serie de caricias, entre comillas caricias, técnicamente deberíamos llamarlas estímulos, y estos estímulos son los que mantienen al ser vivo vivo. Imaginémonos un preso. ¿Qué posibilidades de supervivencia tiene encerrado en un apando sin que nadie tenga acceso a él y él acceso a nadie? Y otro preso al que con cierta frecuencia le dan unas buenas palizas, sin matarlo. ¿Quién tiene más probabilidades de supervivencia? ¿El que recibe el maltrato o el que está aislado? Se ha comprobado que es terriblemente mortífero estar aislado. Por lo tanto, los presos más avesados, los presos de mayor perfil criminal, a lo que más miedo le tienen es al aislamiento, porque en el aislamiento perderán toda posibilidad de recibir estímulos, es decir, caricias. De aquí se deriva una recomendación directa a todos los papás del grupo y a todas las personas que nos hagan el favor y nos den el privilegio de escucharnos. Aquel famoso castigo de vete a tu cuarto y enciérrate y no salgas de ahí sino hasta que yo te dé permiso, es posiblemente el castigo injustificado más cruel que podemos darles a nuestros hijos o a nuestros seres queridos cuando les dejamos de hablar. Conozco parejas, y no voy a decir quién, obviamente, pero conozco parejas que dejan de hablarse incluso por meses enteros. Y lo predecible es que ese silencio atronador produzca severas enfermedades, produzca depresiones, produzca cáncer y en algunas ocasiones suicidio. Entonces, hoy vamos a ver un grupo de caricias al que vamos a entrecomillar con el término de caricias condicionales, entre comillas, positivas. ¿Por qué vamos a entrecomillar el término positivas? Porque llamarles positivas es una especie de burla del lenguaje. Le llamamos positivas porque parecen buenas, pero en realidad no lo son. Hace tiempo, hace como 3 años, tal vez 2 y medio, cuando muchos de ustedes todavía no llegaban a este grupo, toqué el tema de los impulsores al fracaso. ¿Qué son los impulsores al fracaso? Es de lo que nos vamos a ocupar hoy y posiblemente no lo alcancemos a ver en solo esta sesión. De lo importantísimo, de lo profundo que es este tema de impulsores al fracaso. Es un impulsor psicodinámico. ¿Esto qué quiere decir? Es el nombre que la Escuela Realista, que la Escuela Mexicana de Psicología Realista confiere al grupo de caricias condicionales positivas. Y cuando digo positivas, lo digo con un sonsonete de medio burla, porque parecen positivas, pero no resisten un análisis y vamos a ver que son sumamente tóxicas. Estas caricias se presentan en nosotros cuando no nos es permitido manifestar nuestras emociones auténticas.
Ya hice la aclaración de que el término caricias condicionales positivas, pero vale la pena repetir el concepto, es un tanto irónico, ya que detrás de su matiz bondadoso encierran una enorme carga potencial de manipulación, de dependencia improductiva, de neurosis, de manejo enfermizo y enfermante de las emociones y por lo tanto de la persona. Lamentablemente es abrumadora la cantidad de personas que utilizan los impulsores en la vida cotidiana, simplemente por ignorancia, por tradición incuestionada e incuestionable o por inercia inconsciente. El sujeto, al mismo tiempo que usa los impulsores, que vamos a ver como forma fundamental de relación interpersonal, se queja de sus efectos, tanto de los que provoca en sí mismo como de los que causa en otros. Y aunque sospecha que algo anda mal, no establece una clara causalidad lógica entre el impulsor neurotizante y el efecto devastador en la salud de todos los involucrados. Se necesitan grandes crisis de tipo existencial, profundas sacudidas emocionales, o bien conocimientos organizada y lógicamente adquiridos, como los que adquirimos aquí, para que alguien acabe por darse cuenta de que sus propios impulsores son una fuente de infelicidad, tanto para quienes dice amar como para él mismo. Una definición conceptual del impulsor podría ser esta: es una fuerza psicodinámica expresada en forma de mandato, explícito o implícito, con el cual se obliga a otro a hacer aquello que no quiere o que no le conviene, mediante la amenaza de perder el afecto de alguien muy significativo en su vida emocional. O bien, se le obliga mediante la recepción de algún premio, una caricia, un abrazo, una sonrisa, un dinerito, un juguete, hasta un automóvil, dependiendo de la edad y de la situación económica de la familia que lo usa. Y entonces, este es el impulsor. Y vamos a ver que existen 5 impulsores al fracaso. Los nombres de los impulsores al fracaso son: sé fuerte, aguántate todo sin chistar; sé perfecto, deformando aquel pasaje del Evangelio que alude a la perfección de la gracia, ¿sí? Trata más, porque nada de lo que haces es suficiente. Apúrate, apúrate, porque tu lentitud me agobia, me molesta, me sulfura y te tienes que apurar. Y el más grave de todos, compláceme. Si quieres que no esté yo enojado, tienes que complacerme. Estos son los 5 impulsores al fracaso. Ahora bien, la definición vale la pena analizarla parte por parte. Fuerza psicodinámica quiere decir que impulsa a la acción en forma eficaz. Si yo soy víctima del impulsor sé perfecto, por ejemplo, cuando yo diga yo, cada quien piensa en sí mismo. Si yo soy víctima del impulsor sé perfecto, es decir, del perfeccionismo, me dedicaré a autoexigirme parámetros de comportamiento más allá de toda prudencia, a pesar de que siempre me sentiré insatisfecho con mi nunca alcanzada y siempre soñada perfección. Y al mismo tiempo haré víctima a los demás de la pérdida de mi afecto o de mi aprecio, de mi tiempo o de mi reconocimiento, porque no son tan perfectos
como yo exijo que lo sean, o como fuera de esperarse. Pero como de paso y de todas formas, los seguiré hostigando con mis críticas perfeccionistas. Así que mucho cuidado. Si alguno de ustedes reconoce que es perfeccionista, es una víctima, pero también un victimario de este primer impulsor psicodinámico que vamos a llamar sé perfecto, como fuerza psicodinámica que nos impulsa al fracaso, a pesar de que parece que nos impulsa al éxito y a la victoria. Nada más falso. Segundo, el impulsor está expresado en forma de mandato, explícito o implícito. Sé perfecto, apúrate, trata más, sé fuerte, compláceme. Mandatos. Ya sea con palabras o con actitudes o con gestos. De hecho, el impulsor consiste en una poderosa y casi omnipotente orden. Apúrate. Hazme caso. Obedéceme. Trata más. Es insuficiente lo que hiciste. Muy pocos de nosotros hemos logrado sustraernos al poder hipnótico de los impulsores. Y aunque nos resistimos con todas nuestras fuerzas a la irracional obediencia que nos es impuesta, muchos acabamos por decir que sí, cuando en realidad deseamos decir que no. He conocido muchos casos de matrimonios inválidos porque cuando están la pareja en presencia del sacerdote y el sacerdote pregunta, ¿aceptas a fulana de tal como esposa tuya para toda la vida y hasta que la muerte los separe? Muchos me han dicho, en esos momentos yo hubiera querido decir no y hasta salir corriendo del templo. Pero una fuerza psicodinámica brutal que no pude manejar me obligó a decir que sí. Y he sido, por lo tanto, profundamente desdichado al lado de este caballero, al lado de esta mujer, porque nunca quise en realidad decir que sí. Dije que sí queriendo decir no. Así pues, que dicho sea de paso, así se inician miles de matrimonios nulos o fracasados. Los mandatos explícitos establecen claramente la promesa. Si tú haces tal cosa, yo te daré tal otra. En tanto que los implícitos, los mandatos implícitos, solo sugieren preverbalmente, aunque no sean puestos en palabras. Y ojitos levantados u ojitos torcidos, y ya está dada la orden para que el otro aplique en su vida cualquier impulsor, aunque no quiera. Muchas veces, pues, un simple gesto casi imperceptible puede lograr que alguien ligue para siempre su existencia con una Julieta o con un Romeo que nos prometen hacernos felices dentro de un mentido paraíso, imaginario, inalcanzable, pero al que no se puede renunciar. El impulsor psicodinámico también es una fuerza, pues, con la cual se obliga al otro a hacer aquello que no quiere o que no le conviene. A primera vista podría decirse que nadie puede obligar a nadie a realizar lo que no quiere, pero esto es una opinión simplista de los teóricos de una corriente psicológica pésima llamada voluntarismo, que es algo así como échale ganas, tú piensas que puedes y vas a poder. Y a la mera hora de los hechos, esto resulta falso, porque no solo hay que poder, hay que saber. Poder, el poder es insuficiente
cuando no se sabe cómo hacer aquello que se quiere poder hacer. Pero bueno, el impulsor pasa por alto esto. Y entonces, la verdad es que la debilidad humana nos lleva hasta niveles abyectos de servidumbre y sumisión, con tal de no perder o ganar o conservar el amor, entre comillas amor, porque en realidad no es amor, de la fuente de caricias. Si esa fuente de caricias realmente nos amara, no pondría condiciones, no amenazaría con retirar el afecto cuando le digamos no, o cuando le digamos sí, o cuando le digamos déjame pensarlo, o cuando le digamos tengo mis dudas. Pero qué pocas personas en realidad son capaces de mantener el afecto de modo incondicional, porque aquí estamos viendo todo lo que es condicional y que por lo tanto no merece el nombre de amor. Es pues fácil perder la libertad, destruir el libre albedrío por el miedo a ser emocionalmente rechazado. Se pueden hacer cosas tan absurdas como cambiar de religión, vivir contra todas las normas morales en las que uno cree, volverse transgénero, robar, matar, secuestrar, mentir, con tal de conservar la fuente de energía orgánica, las caricias, aunque sean falsas, o de lástima, o condicionales, o demasiado caras. Como esos chamacos, adolescentes incluso, que saben que están haciendo mal en su pandilla y que quisieran librarse del poder de la pandilla y sobre todo del poder del jefe de la pandilla. ¿Y por qué no lo hacen? Por miedo a perder el alto nivel de aceptación y el alto nivel de reconocimiento que les da el pertenecer a un determinado grupo antisocial en el cual se sienten aceptados, reconocidos, arropados, apapachados. Por servidumbre emocional, pues, se puede llegar a ser un criminal de alta escuela, habiendo pasado toda la vida con la recochina conciencia remordiendo, hasta que llega un momento en que la conciencia se encallece y ya hemos abandonado aquel sentimiento de inadecuación que teníamos cuando empezábamos a someternos a los mandatos de la pandilla o a los mandatos de la pareja. De esa pareja con la que ya muchos tienen 30 años y quisieran haber roto o quisieran haber abandonado desde hace 30 años y no se han atrevido a hacerlo por servidumbre emocional. Así que puede suceder que alguien viva 50 años o más mientras el cuerpo aguante, sometido a un lento y espantoso proceso de autodestrucción por la absoluta sumisión a los mandatos extorsionadores de la persona que ha constituido, que se ha constituido en su única o principal fuente de caricias, tiempo y reconocimiento, afecto y emociones. Qué grave. Pero continuamos. Sigue diciendo la definición de impulsor. Mediante la amenaza de perder el afecto de alguien muy significativo en su vida emocional. Esta amenaza suele ser más implícita que abierta, pero no por ello es menos peligrosa. Desde el rotundo ya no te quiero, temible ya no te quiero, hasta las múltiples formas de retirar el afecto sin decir nada, simplemente poniendo jeta, guardando silencio o eludiendo incluso la presencia física del otro.
Existe pues toda una gama de posibilidades, una enorme gama de posibilidades en la forma de privar afectivamente al prójimo de las caricias que ha menester. Esto son los impulsores. Privar al prójimo de las caricias que necesita o premiarlo con cosas materiales para que haga las cosas que nosotros necesitamos que haga, sin tomar en cuenta las cosas que verdaderamente él requiere o necesita. Para evitar esto y dejar de ser víctima de los impulsores, muchas personas le dan al violín por darle al violón o al revés, al tololoche por darle al violín. Y hacen cosas muy humillantes, como aquella famosa película de Ava Gardner de hace muchos años, formidable película, Servidumbre Humana, en donde ella hace lo que sea, hasta prostituirse, por conservar el amor de su marido. Ella vivió pues toda su vida con el impulsor: compláceme, dame gusto y tendrás mi amor. Por eso muchas personas se pasan la vida cantando aquellas canciones de las que tanto he hecho burla. Ódiame por piedad, yo te lo pido, que me hace tu maldad feliz. Ni contigo ni sin ti tienen mis males remedio. Contigo porque me matas y sin ti porque me muero. Rómpeme, pégame, mátame, pero no me dejes morir en la indiferencia. O la que mencioné en la sesión pasada: haz conmigo lo que quieras, reina, esclava o mujer, pero déjame volver contigo. Toda esa servidumbre, ¿de dónde nace? Justamente nace de esa brutal, terrible capacidad que tienen los padres para condicionar su afecto. Si los papás, cuando nuestros hijos son pequeños, entendiésemos la gravedad de este asunto, nos daríamos la arrepentida de nuestra vida y empezaríamos a practicar un amor limpio de condiciones, un amor auténtico, un amor que no pone reglas para amar. Un amor que puede, por ejemplo, estar en contra de las costumbres de su hijo transexual, pero no lo deja de amar, porque amarlo incluso es decirle la verdad. Haces mal, actúas contra naturaleza, vas contra Dios, vas contra la ley natural, e ir contra natura tiene costos muy graves, porque la naturaleza jamás perdona. Pero te amo, y porque te amo, te digo la verdad. No es amor entonces cuando el papá o la mamá de un chavo travesti o transexual le dice: no, hombre, tú estás bien, disfruta tu sexualidad como a ti se te pegue la gana. Esta es tu casa, trae a tu pareja, trae a tus amigas y amigos. Qué terrible. Con tal de no perder la admiración o el afecto del hijo, al que se le empuja a la maldad moral con tal de no perder el afecto. Ahí está el impulsor. Compláceme, pero al revés. Es decir, yo te complazco para que no me retires tu afecto. Bien, continuamos. Ahora vamos a poner un ejemplo de cómo pudiéramos entender el concepto de impulsores de mejor manera, para lo cual vamos a recurrir Bueno, antes de continuar, me gustaría preguntarle a Carlomagno Rivas si ya resolvieron el problema de su conectividad. ¿Qué me dices, Carlo? Porque aquí vemos que está
un mensaje de él diciendo que se corta mucho mi presentación. Ya Pues, lo resolvimos, doctor. Era un problema local aquí en nuestra casa. qué Muchas bueno, gracias. me da muchísimo gusto. Bien, continuamos entonces. Los impulsores, para que todo el mundo entienda de manera más práctica qué son, cómo se aplican, cómo se aprenden, pero sobre todo cómo se viven, pueden ser felizmente comparados con un galgódromo. Un galgódromo es un lugar donde corren galgos y los galgos corren detrás de una liebre. Pero claro, ahora la liebre es electrónica. Hace muchos años, tal vez medio siglo, la liebre era de carne y hueso y los perros la alcanzaban y la mataban, o cuando menos la dejaban muy lastimada. Pero ahora la liebre de un galgódromo es un señuelo movido de modo electrónico. Veamos cómo funciona. Primero el galgódromo y después lo aplicamos a la conducta humana que llamamos impulsores al fracaso. Una liebre electrónica sale disparada a una señal convenida y simultáneamente una docena de galgos se lanzan en su persecución. Se congeló la imagen. Ahorita se descongela. Con la firme esperanza, la liebre electrónica sale disparada a una señal convenida y simultáneamente una docena de galgos se lanzan en su persecución, con la firme esperanza de devorarla. La liebre sabe que nunca será alcanzada, pero los galgos tienen la firme certeza de que podrán atraparla. Estamos antropomorfizando a los animalitos a los que me refiero. Es decir, les estamos dando un reconocimiento como si pensaran como humanos. Pero claro, es una forma nada más del lenguaje. Cuando los galgos se retrasan demasiado, la liebre electrónica refrena automáticamente su veloz carrera para volver a prender a los galgos, para volver a prender en los galgos la esperanza del éxito. Pero cuando los infelices corredores, los galgos infelices corredores, se aproximan a la liebre, esta con un gracioso y estratégico salto hacia adelante, se aleja antes de recibir siquiera un rasguño. Así hasta que la carrera termine. Ahora bien, vamos a hacer la aplicación a la vida real de lo que son los impulsores con el modelo del galgódromo. En la vida real ocurre exactamente lo mismo, solo que en vez de liebre y galgos, tenemos personas de carne y hueso. Todos nosotros somos la liebre para alguien, que corre denodadamente detrás de nuestras caricias, con la lengua de fuera, buscando nuestras caricias, nuestro tiempo y nuestros reconocimientos. Y siempre se los estamos condicionando. Entonces yo soy el galgo, yo soy la liebre y él es el galgo. La liebre sabe, o sea, yo sé que nunca me van a alcanzar. Cuando se me acercan, me alejo. Y cuando se alejan, me acerco. Hasta que terminan reventados al final de la carrera de la vida. Pero todos, igualmente, sufrimos la acción maléfica de alguna liebre ante la cual cedemos y nos ponemos a correr detrás de ella sin alcanzar jamás sus parámetros, pero sin abandonar la carrera. ¡Qué mal! ¡Qué mal andamos! A veces suele suceder que alguien muy hábil o muy inteligente alcanza los parámetros de la liebre, logra ser tan complaciente, tan fuerte, tan perfecto, tan emprendedor, tan rápido como ella se lo exige. Solo que, y aquí viene la tragedia,
Solo que una vez lograda la hazaña, la liebre dueña y a la vez prisionera del sistema condicional de caricias que llamamos impulsores, marcará nuevos y más elevados parámetros de comportamiento y dejará al pobre galgo triunfador, entre comillas, con un palmo de narices, sumergido en la derrota. Pero no importa, el galgo retomará la carrera, al menos mientras le queden alientos y energías. A veces suele reventar y se va, o se sale de la carrera, es decir, se divorcia, o rompe, es decir, se harta y se divorcia, abandona la liebre, la cual ni tarda ni perezosa buscará otro galgo imbécil que acepte correr tras el señuelo de sus caricias, de su tiempo, de su reconocimiento condicionales. Es el infierno adelantado en la tierra. Ahora bien, el término impulsores nos recuerda aquella famosa nave espacial llamada Challenger. Muchos son muy jóvenes y tal vez no se acuerdan o no lo tienen presente, pero el Challenger fue un vehículo espacial que se lanzó al espacio hace décadas y que estalló en el aire poco después de su despegue de Cabo Cañaveral. La comparación es perfecta. Todo aquel que sigue comportamientos basados en impulsores acabará por estallar de mil y un formas variadas, tarde que temprano, para enfermarse, deprimirse, enloquecer o enloquecer a otros. Su destino es la amargura existencial y el fracaso de todo proyecto emocionalmente significativo, aun cuando en otra clase de proyectos pudiera tener cierto éxito. Por ejemplo, puede tener un matrimonio fracasado por los impulsores intercambiados entre él y su esposa, donde a veces ella es la liebre y a veces ella es el galgo, y viceversa, donde a veces juega él los papeles opuestos. En el menos grave de los casos, los impulsores pueden garantizar el éxito económico y aún profesional. Por ejemplo, el ejecutivo sé fuerte, el que siempre está al frente de todas las tragedias, de todos los obstáculos, de todos los fraudes, de todas las errores, de todas las desgracias financieras, económicas, mecánicas que puede sufrir su compañía. Él nunca se raja. Dan las 2 de la mañana, las 3, y no se va a dormir hasta resolver el problema. Eso le puede dar éxito y dinero, pero ¿y el costo familiar? ¿El costo para sus hijos? Hoy me platicaba uno de ustedes. Nos hemos dado cuenta de que nunca les dimos ni caricias, ni tiempo, ni reconocimiento a nuestros hijos. Y 2 de ellos están muy enojados con nosotros y el otro ya se declaró niña, ya se declaró mujer y ya se está metiendo hormonas femeninas porque se siente mujer. Y nos damos cuenta, me dijeron hoy, que nos sentimos culpables. Nos reconocemos culpables porque nunca les dimos eso que hasta ahora estamos conociendo, que se llaman caricias incondicionales positivas, porque siempre les condicionamos el amor o nunca les dimos tiempo ni reconocimiento. No existen maneras de pagar los costos excesivamente caros de todo esto. No existe moneda de ninguna clase para pagar las deudas afectivas que se contraen en contra de sí mismo o que se imponen a otros infortunados seres frágiles y manipulables. En resumen, el paradigma de la liebre electrónica del galgódromo que podemos aplicar a nuestras relaciones interpersonales de modo
perfectamente claro, y yo espero que muy pocos de ustedes a estas alturas del partido estén jugando a ser galgos o a ser liebres, o a veces a ser liebres y otras a ser galgos, porque entonces nuestra vida será una tragedia continua. Resumiendo lo del galgódromo, lo diremos así. La liebre sabe que nunca será alcanzada. Los galgos creen inocentemente que alcanzarán a la liebre. Los espectadores ya saben lo que ocurrirá, pero están dispuestos a pagar para ver cuál galgo corre más deprisa y se convierte en un agotado ganador, pero no triunfador, ¿eh? Los espectadores hacen apuestas y se divierten. La liebre deja que los galgos se le aproximen cuando estos pierden velocidad. La liebre incrementa su velocidad cuando los galgos se le acercan demasiado. Si la carrera se prolongase indefinidamente, los galgos caerían muertos o se negarían a seguir corriendo por agotamiento hasta la muerte. El discurso de la liebre podría redactarse así. Cuando tú me complazcas sin desmayar y alcances la velocidad, la perfección y la cantidad con la cual yo quiero que tú trabajes, que tú existas, que tú estudies, podrás contar con mi afecto. ¿Cuándo va a llegar ese día, queridos galgos? Nunca, nunca, jamás. Hay que salirse de la carrera. Hay que dejar de complacer. Hay que dejar de esperar que algún día la liebre va a dejar de serlo para volverse un galgo que marche a nuestro lado en busca del verdadero amor, de las caricias incondicionales positivas. Créanme, eso es un milagro y muy difícilmente va a ocurrir. Pero como está visto, nunca serás tan rápido, tan complaciente, tan perfecto, tan fuerte como yo lo espero, dice la liebre. Puedes estar seguro de que nunca tendrás mi tiempo, ni mis caricias, ni mi reconocimiento. Es más, aquí la liebre está siendo honesta al revelarnos su malévolo plan, su maquiavélico sistema de vida. Es más, si alguna vez por casualidad llegas a ser como yo deseo, de inmediato te impondré otros parámetros de velocidad, de calidad, de intensidad, de complacencia para mí y de fortaleza, de calidad superior a los parámetros anteriores, para que no puedas alcanzarme. Y todavía si escribiese una carta pondría cariñosamente tu jefe, tu padre, tu madre, tu esposo, y si es honesto pondría tu verdugo. ¿Cómo es posible que se introduzcan en nuestro interior, en nuestra vida, los impulsores, con toda la tragedia que esto implica? Bueno, la razón, razón no, la causa es que todos y cada uno de ellos, todos y cada uno de los impulsores, el ser fuerte, se confunde con la virtud de la fortaleza. El apúrate se confunde con la virtud de la diligencia. El compláceme se confunde con la virtud de la obediencia. El ser perfecto se confunde con la palabra de Cristo cuando dice ser perfectos como mi Padre Celestial lo es. Pero Cristo no se refiere a lo que el perfeccionista humano se refiere a otro ángulo absolutamente superior y sobrenatural, que es el de la vida en gracia. Así que, ¿por qué se introducen en nuestra vida tan fácilmente los impulsores? La respuesta ya la di y la repito. Porque todos los impulsores, los 5 impulsores,
se disfrazan de virtudes. Y entonces, como están disfrazados, nos tragamos el cuento y empezamos a vivir los impulsores, pero ojo, no las virtudes. Porque el que vive los impulsores, el apúrate en realidad no es diligente, es apurón. El sé fuerte en realidad no es sé fuerte, es frágil y se puede romper en cualquier momento. El que vive el compláceme no es obediente, es sumiso y tiene miedo de perder el afecto y por eso, entre comillas, obedece, por sumisión. El que tiene el impulsor trata más, aparentemente hace muchas cosas maravillosas, pero como dice el dicho, aprendiz de mucho y oficial de nada. Y otro todavía más poderoso, el que mucho abarca, poco aprieta. Pero todos se disfrazan de virtudes. Y como la virtud es la máxima ambición profunda del corazón humano, porque solo el virtuoso es verdaderamente feliz, el resultado es que cada uno de los impulsores se contrabandea precisamente con el ropaje inmaculado de la virtud para poder invadir y destruir nuestra salud. Veamos cómo. El apúrate se vende como diligencia, como rapidez, como agilidad, presteza, disponibilidad y en general se sobrevalora la velocidad. Como si esta fuera la panacea para obtener el cariño condicional de ese padre ogro y de esa madre bruja que gobiernan nuestra vida con una finalidad absurda: hacer que el niño haga, diga, sienta y piense con la velocidad que ellos quieren. No como conviene al bienestar y al bien-ser emocional e integral del hijo, sino en un sentido que solo favorece la impaciencia, la intolerancia, la frustración, la envidia, la codicia y las debilidades de los padres o de las personas con autoridad que nos lanzan semejante impulsor al fracaso. El sujeto que tiene introyectado el impulsor apúrate se la pasa exigiendo mayor velocidad a la que es factible, tanto a otros como a sí mismo, retirando el afecto a los lentos, enojándose con ellos, insultándolos, elevando los niveles de velocidad exigida cada vez que se alcanza un récord. Como esas personas que cuando salen a la carretera van pisando el acelerador de modo imprudente porque tienen el anhelo de hacer menos tiempo a Querétaro, a Pachuca, a la frontera, al sureste, menos tiempo del que hicieron la vez pasada. Pasando por encima de condiciones desfavorables de salud o de circunstancias atenuantes, criticando con furia mal disimulada a los menos rápidos, humillándolos o comparándolos. Me acuerdo todavía mucho cuando yo era adolescente que viajaba con uno de mis tíos, se llamaba igual que yo, Juan Bosco, ya murió, en paz descanse, que cuando alguno de sus hijos quería hacer pipí y él iba en su auto a 160 kilómetros por hora y el chiquillo de 8 años le decía: papi, papi, ya quiero hacer pipí, por favor, detente. No, no me puedo detener. Le pasaba una vacinica o le hacía coger una vacinica que estaba en el piso del auto. El niño tenía que hacer pipí allí y para limpiarla la sacaba por la ventanilla a 160 kilómetros por hora. La vacinica quedaba perfectamente limpia y lista para la próxima vez. Así era el impulsor apúrate del tío Juan. Por fortuna, aunque viajé muchas veces con él, nunca se lo aprendí. Más bien lo aprendí al revés. Aprendí
a tómate tu tiempo. Porque cada uno de los impulsores tiene su opuesto, tiene su facilitador. Y contra el amante de la velocidad, contra el amante del apúrate, que ese que eleva los niveles de velocidad exigiendo romper récords a pesar de todo y criticando a los menos rápidos, humillándolos y comparándolos, yo le haría una recomendación muy sencilla. Tómate tu tiempo. No por mucho madrugar, amanece más temprano. Sabiduría popular. Bien, este fue el impulsor. Apúrate, y en esta sesión alcanzamos a ver un impulsor más, que es el impulsor compláceme. En el impulsor compláceme, este se disfraza con el ropaje de la servicialidad, de la humildad, de la obediencia. Pero en realidad, quien introyecta ese mandato está muy lejos de poseer semejantes virtudes, porque en el fondo no es servicial, sino servil. Y fíjense qué chistosa palabra, servil. O sea, vivir con vileza, ser una persona vil, que es lo opuesto a la persona virtuosa. Tampoco es humilde, sino sumiso, y mucho menos obediente. Tiene miedo, y sufre miedo hasta de expresar el miedo que siente, de perder el afecto. Por eso se queda callado y complace a su papá, a su mamá, a ambos, al maestro de la escuela, al líder de la pandilla, al tío sabelotodo que llega a la casa y toma el mando como si fuera la casa suya, al sacerdote que no conoce la pastoral, sino que se dedica, como esos curas infierneros, a asustar y no a convertir ni a predicar. Y aquí tenemos el modelo de madre sumisa y abnegada. Ese modelo tan utilizado aún por muchas mujeres de nuestra cultura, tan resobado en el cine nacional, al grado de que llegó a llamarse la época de oro del cine nacional, en donde Sara García, Libertad Lamarque, Prudencia Griffel y otras muchas de su calaña nos enseñaban a ser complacientes. Ella con el marido y a los hijos con la madre y con el papá. Todavía recuerdo una tremenda frase de una terrible película, donde Prudencia Griffel le dice a Jorge Negrete: ay, hijo, no me traigas a esa indina. O sea, a la novia en turno. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué? Si yo te la quiero presentar. Porque no ha nacido todavía la mujer que me pueda sustituir en tu corazón. Y se va toda enojada y deja al hijo lloroso y confundido y deprimido. Ese es el complace. Y él tuvo que terminar a la novia. Porque era el parámetro de la época. ¿Cómo se iba a casar con alguien que no tenía la aprobación de su madre? Este prototipo de maternidad falsamente virtuosa, es un modelo que influye poderosísimamente todavía en multitud de comportamientos improductivos, originados básicamente en modelos simbióticos. ¿Qué significa simbiótico? Significa que dos seres, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de simbiosis muy simplemente entendible. Es el de una hiedra
que ha invadido una barda para crecer. Y entonces, si quitas la hiedra, la relación simbiótica es tan profunda que la barda se caerá, porque todo el cemento y todas las junturas de la barda han sido reventadas por las raíces de la hiedra. Pero si quitas la barda, la hiedra se caerá, se secará y no podrá seguir creciendo porque ya no tiene el elemento simbiótico. Muchas parejas viven así, de forma simbiótica, no porque se amen, sino porque se necesitan para vivir en una dependencia neurótica que produce todo tipo de enfermedades: tristeza, depresión, suicidio, cáncer, mal humor, cuando menos. ¿Por qué? Porque el niño que somos no cejará nunca en su intento de conseguir, y esta no es la manera de conseguirlo, una verdadera libertad de expresión para decir: esto es lo que quiero, esto es lo que necesito, ámame porque soy, ámame como soy, ámame sin condiciones y para siempre. Bien, pues con esto terminamos nuestra exposición del día de hoy y damos pie para sus preguntas, aportaciones, etcétera. Nos quedan todavía otros 3 impulsores, pero los veremos en la sesión del miércoles. Adelante, por favor. ¿Quién quiere comenzar con su participación? Soy todo oídos.